Déjame hacer la prueba. Just to check, ¿verdad? Listo, ya lo tengo. A ver qué pasó. ¿No sale nada? Ahí lo tengo. Ese es cuando quiera, mi amor. La siguiente ponencia está a cargo del profesor José Ángel Mora, miembro fundador del Centro Astronómico Peruano, astrónomo aficionado, fotógrafo, licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Científico, docente de fotografía. El tema de su ponencia, la fotografía y la expansión del universo. Señoras y señores, con ustedes el profesor José Ángel Mora. Gracias. Luces, por favor. Sí, cerrando la puerta. Así. Ustedes que están ahí atrás, acérquense un poquito, por favor. Ya vamos a cortar distancias. Vamos a estrechar comunicación. Gracias. ¿Esta luz la podemos apagar también? Sí, claro, profe. Parra, la luz, por favor. Eso, muy bien, gracias. Ok. Sí. Me tiene amedrentado eso. Y vamos acá a sacar un arma de grueso calibre. El mejor puntero de láser que existe. Te permite hacer apunte instintivo. Ok, entonces lo tenemos aquí, por si vemos algún fantasma que se mueva, lo desparranijamos instantáneamente de acuerdo a la puntería que tengamos. Ok, estamos listos para empezar. Muchísimas gracias por estar aquí, amigas, amigos, compañeros, bienvenidos todos. Vamos a empezar nuestra presentación del día de hoy haciendo una brevísima introducción al conocimiento actual de ese inacible que se llama espacio-tiempo y cómo conocemos eso gracias a la fotografía. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es conocer cuál fue el aporte de la fotografía a la concepción actual del cosmos. Hablamos de fotografía como el proceso químico mediante el cual, o el proceso óptico-químico o físico-químico mediante el cual una sustancia sensible a la luz cambia su estructura molecular por la acción de la radiación lumínica. Y ese cambio estructural de la molécula se hace visible mediante la acción de un revelador que se detiene, que luego se fija, que produce un negativo y que ese negativo luego se copia sobre el papel para hacer un negativo, es decir, un positivo. Entonces, eso es lo que conocemos como fotografía. Lo que actualmente utilizamos con nuestras cámaras, que caben en cualquier bolsillo, en cualquier chaqueta, en cualquier bolso, son cámaras electrónicas, no son cámaras fotográficas digitales. La fotografía digital es una mentira. La fotografía digital es paja, la paja que nos metieron en el sistema de mercado, los productores, los fabricantes, los comercializadores y los publicistas. Existe la imagen electrónica mediante el cual el mismo sistema óptico que agarra la luz en la fotografía y la convierte en imagen, aquí también funciona. Y el mismo sistema óptico agarra la luz, la convierte en imagen, pero ya no la presenta a un sensor químico, sino la presenta a un sensor físico. Es una serie de pequeñas fotoceldas que hacen que varíe un voltaje, y ese voltaje puede ser medido, cuantificado, digitalizado y almacenado. Entonces, de eso es otra historia, pero convenía hacer la distinción en este momento. Una cosa es fotografía y otra cosa es imagen electrónica, más llamada fotografía digital. Ok, entonces, hecha la salvedad, digamos que una de las cosas que aprendí de esta investigación es que cuando bebas agua de un pozo, acuérdate
y aquellos que excavaron el pozo. Entonces no podemos seguir adelante sin dar las gracias a todas las personas, instituciones que de alguna manera hicieron posible este conocimiento que vamos a compartir el día de hoy en esta experiencia. Entonces, sin más preámbulo, empecemos a hablar del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es una magnitud física con la que se mide la duración o la separación de acontecimientos. En la mecánica clásica el tiempo se concebía como una magnitud todavía. Dentro de la física clásica el tiempo se concibe como una magnitud absoluta cuya medida es idéntica para todos los observadores. La medida del transcurso del tiempo depende del sistema de referencia, donde esté situado y su estado de movimiento, lo cual nos entrega ahora un tiempo relativista. Entonces, ¿qué es el tiempo? Está presente en todas partes, pero no ocupa ningún espacio. Podemos medirlo, pero no podemos verlo, no podemos tocarlo, no podemos librarnos de él o ponerlo en un envase. Cada uno cree que sabe qué es y cada uno lo usa a diario, pero nadie ha podido definirlo. De hecho, todos tienen un reloj distinto, una hora distinta en su reloj y cada uno cree que la suya es la buena. Así que podemos gastarlo, podemos ahorrarlo, podemos malgastarlo, podemos perderlo o matarlo, pero no podemos destruirlo y mucho menos cambiarlo. Y nunca hay más o menos de él. Científicos como Newton, Descartes, Einstein pasaron años estudiándolo, pensando en él, argumentando, tratando de definirlo y nunca estuvieron conformes con sus respuestas. Y los científicos de hoy en día tampoco han podido hacerlo mejor. El segundo, que es la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades, se definía años atrás como la 86.400ª parte de la duración de un año solar medio, ocurrido entre los años 1750 y 1890. Bastante ambigua la vaina. El caso es que hoy en día se define el segundo como la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida por la transición entre dos estados hiperfinos del electrópoto 133 del cesio, los famosos relojes de cesio. Entonces, también podemos decir que un segundo es el tiempo transcurrido cuando la luz, viajando en el espacio, recorre la distancia de 299.792.458 kilómetros. O sea, redondeándolo, grosso modo, 300.000 millones de metros. O sea, 300.000 kilómetros. Ok, entonces, para no enredar la situación, vamos a asumir como la gente en la calle que sabemos lo que es el tiempo y que nuestro problema, más que definirlo, simplemente es medirlo. Así como tenemos una serie de múltiplos que nos permiten llevar nuestra escala, tenemos el segundo, después viene el minuto, después viene la hora, después viene el día, después viene la semana, el mes, el año, viene el siglo y viene el milenio, que son, para no ir más lejos, las medidas básicas del tiempo que usamos en nuestra vida cotidiana. Pero nuestra vida cotidiana se le acabó la tranquilidad cuando llega este modelo matemático que combina el espacio y el tiempo. Hablamos de espacio-tiempo. Es un único continuo donde dos conceptos están inseparablemente relacionados. No dos, pero dos, pero no dos. Entonces, esto es el espacio, el concepto de espacio-tiempo, que es uno de los avances más importantes del siglo XX en los campos de la física y la filosofía. Entonces el espacio y el tiempo ya no pueden ser considerados como entidades independientes, absolutas, porque cuando estamos midiendo el tiempo, también estamos midiendo el espacio, y al revés, cuando estamos midiendo el espacio, también estamos midiendo el tiempo. Y fue la fotografía del siglo XX que nos dijo eso.
que nos planteó una serie de interrogantes que nunca habíamos percibido, que nunca nos habíamos dado cuenta y que hicieron justamente que Dios se preguntase que Einstein se preguntase si Dios jugaba a los dados. Entonces, para conocer el espacio tenemos que conocer las medidas con las que vamos a cuantificar ese espacio y llegamos a la longitud. La longitud es una medida de una dimensión lineal. La manera más sencilla de definirlo es que es la distancia entre dos puntos. Y existen diferentes unidades de medida que son utilizadas para medir la longitud. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos el metro, que es la unidad básica. Todos estamos acostumbrados a hablar de metros o de sus múltiplos, el kilómetro, o de sus submúltiplos, el centímetro, el milímetro. Pero ¿qué es el metro? Justamente la distancia que recorre la luz en aproximadamente 3 nanosegundos. O sea, ¿qué distancia viaja? ¿Les parece este número familiar? Nos volvemos a encontrar este número. Este número es una de las constantes fundamentales del universo. Entonces tenemos una serie de submúltiplos hacia abajo que nos permiten interactuar en el mundo de lo microcósmico y ponerle medida, o tenemos una serie de múltiplos que nos permiten interactuar en el mundo de lo macrocósmico y tratar de hacernos una idea de cuán grande es esa cosa. Llegamos así al sistema astronómico de unidades, donde el kilómetro se nos quedó pequeño. Hablamos de una unidad astronómica, que es la distancia que hay de la Tierra al Sol. Tenemos el año luz y tenemos que es la distancia que recorre la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo en un año, y tenemos el parsec, que es el paralelaje que subtiende una estrella vista desde puntos diversos de la órbita. Entonces, digamos que esa es la más científica de todas, pero la que más aceptación ha ganado es el año luz. Entonces, podemos ver que estamos a 500 segundos luz de la Tierra, pero Plutón está a 20.000 segundos luz. Si cambiamos la escala, vemos un día luz, la órbita de Plutón se nos queda chiquitica, vemos el punto vernal del equinoccio, la órbita del Sedna y la órbita del cometa Hale-Bopp. Cuando llegamos a un mes luz, estamos en la órbita del cometa, el gran cometa del 1910. Vean la esfera de una día luz chiquitita. Un día luz, tenemos una semana luz, tenemos un mes luz. Llegamos a un año luz, son 10 billones de kilómetros, es decir, seguido, el 10 seguido de 12 ceros. Pues bien, compañeras y compañeros, el kilómetro se nos quedó pequeño. El año luz se nos queda pequeño a la hora de medir los profundos confines del universo, porque mientras más profundo viajamos en la distancia, más distante viajamos en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si el espacio-tiempo cambia? ¿Qué pasaría con la distancia? ¿Qué pasaría con nuestra escala de medida? ¿Qué pasaría con la luz? ¿Cómo se vería el universo si pudiéramos viajar en un rayo de luz? Se preguntaba Albert Einstein. ¿Qué le pasaría a los fotones? Entonces, permítanme presentarles un fotón. Este no es cualquier fotón. Este es un fotón muy especial porque este fotón está destinado a entrar en tu ojo. Este es tu fotón. El fotón es la unidad fundamental de la luz. Es un messenger astronómico que nos trae el mensaje de las estrellas. Y aparentemente nada distingue tu fotón de los miles de millones de fotones que salen del núcleo de cualquier estrella. Todos descienden del turbulento núcleo estelar y de hecho solo una cosa distingue tu fotón de todos los que le preceden y los que le siguen.
este fotón está destinado a entrar en tu ojo. Este fotón te pertenece. Ese fotón nunca varió su velocidad en su largo viaje a través del espacio. Después de siglos en el vacío intergaláctico, se sumerge en la atmósfera de la Tierra y azarosamente evita la aniquilación que supondría chocar con una molécula gaseosa o una partícula de contaminación atmosférica. Y mientras tanto se ha hecho de noche en el sitio sobre el planeta sobre el cual tú te encuentras. Y bajo el manto del cielo estrellado, usted mira hacia arriba, el fotón entra en tu ojo, choca en tu retina y descarga la energía luminosa a ese proceso bioquímico que llamamos visión. Tu fotón, junto con todos los que venían delante y todos los que le siguen detrás, crean en tu conciencia la ilusión de un punto de luz en el cielo. Esta percepción visual que te sobrecoge, sobre todo cuando vamos a la playa, vamos a la montaña, estamos en un sitio libre de contaminación luminosa, es la misma sensación que ha sobrecogido a la humanidad desde antes de cobrar conciencia de su propia existencia. Y es la razón de ser de la astronomía, la madre de todas las ciencias. La ciencia es la eterna interrogación de la naturaleza por el ser humano. Y la interrogante empezó cuando nuestros antepasados fueron capaces de superar su asombro primitivo y empezaron a preguntarse ¿por qué? Pues para establecer la continuidad histórica de la ciencia astronómica, sin lo cual no podemos adentrarnos en el debate del siglo XXI, deberemos remontarnos a la infancia de la humanidad, cuando comenzó para cada persona la indagación. Y cada generación no tuvo la necesidad de realizar los descubrimientos nuevamente, sino que se los compartió y se los acumuló como un fondo común de información. Los libros, y más allá, ¿verdad?, los archivos PDF son simplemente una evolución histórica de ese fondo común de información, que empezó en las tablillas y siguió en los pergaminos. La astronomía fue la primera de las ciencias. Fue el reconocimiento y la codificación de las regularidades observadas en la naturaleza, y a estas regularidades físicas asoció el tiempo biológico. El hombre, o más bien la mujer, reconoció las estaciones, el ritmo de la germinación y el de la gestación, y los relacionó con el calendario o con la experiencia práctica. Y el primero que elaboró una concepción rigurosa, matemáticamente aceptable del universo, fue el alejandrino Claudio Ptolomeo. El sistema ptolomeico geocentrista, pues la Tierra estaba ubicada en el centro del sistema planetario, fue útil durante siglos y aún lo es hoy para observaciones prácticas. La revolución que inició Copérnico fue una neta revolución científica. 12 siglos después surgió de una crisis, el derrumbe técnico del sistema ptolomeico. Las observaciones no coincidían con las predicciones, y gracias a eso se desplazó la Tierra del centro del universo y se colocó al Sol en el centro del sistema planetario. Posteriormente, las meticulosas observaciones del mejor observatorio, del mejor astrónomo de su época, Tycho Brahe, y las leyes de Kepler reajustaron las incompatibilidades ptolomeicas con la realidad, estableciendo órbitas elípticas. Posteriormente, Newton suministró la explicación física del cómo. Las leyes de Newton abarcaban desde los corpúsculos microcósmicos hasta los planetas. Los movimientos mecánicos explicaban la causa de todos los fenómenos naturales. Así, para el siglo XIX, amigos, se había logrado medir la distancia a unas pocas estrellas, pero aún se ignoraba la distancia a las más lejanas. Se creía que el universo era estático, es decir, que salvo ligeras variaciones locales, permanecía igual eternamente. Y se pensaba además que las estrellas eran el componente fundamental del universo. Asimismo,
Se creía que todo el universo observable estaba compuesto por una única galaxia, la Vía Láctea. Y, como buenos antropocéntricos, el Sol ocupaba el centro de la galaxia. Además, se creía que las nebulosas observadas por los más poderosos telescopios de la época estaban ubicadas dentro de los confines de la galaxia. Así las cosas, a mediados del siglo XIX se inventa la fotografía, se descubre la manera de hacer permanentes las imágenes de la cámara oscura, producto de una necesidad social. La revolución del conocimiento iniciada por la fotografía es comparable tan solo con la ocasionada por la imprenta en el siglo XIII y por la computadora electrónica en las postrimerías del siglo XX. Desde el mismo momento de su invención por William Henry Fox Talbot y su predecesor Jacques-Louis Mandé-Daguerre, la fotografía fue puesta al servicio de la humanidad para hacer siempre lo que el ojo humano no puede: ser capaz de acelerar el tiempo, ser capaz de ralentizarlo, ser capaz de detenerlo para comprender cómo se comportan las cosas en esta realidad, ser capaz de hacer visibles eventos muy pequeños, muy distantes, muy débiles, o al revés, muy brillantes para ser percibidos a simple vista, ser capaz de registrar otras longitudes de onda del espectro electromagnético ante las cuales el ojo es totalmente ciego, como el infrarrojo o el ultravioleta. Fue inevitable que el desarrollo tecnológico de la fotografía cambiase nuestra percepción del mundo macrocósmico y del mundo microcósmico. Pues al fotografiar la remota galaxia también se está fotografiando la historia de la cultura que hizo posible dicho grado de percepción, basado en los desarrollos científicos, tecnológicos de una sociedad que acontece en un lugar y en un momento histórico determinado. Debido a las limitaciones propias de la naciente tecnología fotográfica, los únicos objetos celestes que se pudieron fotografiar fueron la luna y el sol. Y con esto concluyeron definitivamente las posibilidades del daguerrotipo en astronomía. Con la llegada de la técnica del coloreón húmedo comienza la batalla por establecer los credenciales de la fotografía en la astronomía, pues el método fotográfico rivalizaba con las mediciones visuales más precisas hechas para el momento. Dicho sea de paso, aquí estamos viendo, con la llegada del coloreón húmedo, fíjense ustedes la zona fotografiada sobre una playa visible y la zona dibujada por un astrónomo de la época. Durante la era de coloreón, el nuevo arte de la fotografía fue combinado con otro gran logro del siglo XIX, la espectroscopía. Y gracias a eso se pudo dar los primeros pasos para conocer la composición química de las estrellas, pues gran parte de lo que conocemos acerca de las estrellas y las galaxias proviene del estudio de la luz que ellos irradian. Usando un prisma podemos agarrar ese rayo de luz y descomponerlo en los colores que la componen. Esos colores, ese espectro, contiene las huellas digitales de los átomos presentes en las estrellas de donde salió esa luz. El espectro del gas hidrógeno, por ejemplo, aquí en la Tierra o en cualquier lugar del universo, es único y específico para el hidrógeno. Y eso también es cierto para el helio o para cualquier otro elemento químico. Un gas que contenga diferentes elementos químicos contendrá los espectros de cada uno de los gases presentes. Si observamos una galaxia y analizamos la luz proveniente de la galaxia con un espectroscopio, es decir, analizamos su espectro, veremos que billones de estrellas, gas y polvo producen una combinación
que emite y absorbe luz al mismo tiempo y produce un espectro que puede parecer complejo, pero ese espectro puede ser fotografiado y analizado para determinar cada uno de los elementos químicos presentes en esa galaxia. Poco después, en la década de 1870 hasta que comienza el siglo XX, la tecnología de la fotografía fue mejorando gradualmente y ya para 1878 se tomaron fotografías de un eclipse solar y cuando fueron publicadas demostraron la inconsistencia e inexactitud de la observación de fenómenos hechos visualmente. Una de las más grandes mejoras desde el punto de vista astronómico desde la fotografía fue la introducción de las primeras placas que podían exponerse secas. Ya no se necesitaba preparar la placa justo antes de tomar la fotografía. Y en septiembre de 1880, un aficionado a la astronomía, dentista, Henry Draper, hizo la primera fotografía de una nebulosa con una exposición de 51 segundos de la región central de la nebulosa de Orión, hecha con un telescopio de 28 centímetros de diámetro, y mostraba considerablemente mucho menos nebulosidad, mucho menos detalle de lo que se podía percibir con el ojo humano con un telescopio de apenas 15 centímetros de diámetro. 2 años más tarde, solo 2 años, en 1882, el mismo aficionado, Henry Draper, realiza el primer registro fotográfico de un objeto nebuloso con una exposición de más de 2 horas de duración que revelaba nebulosidades y detalles imperceptibles a simple vista. Y esta fotografía sentó un hito, esta fotografía sentó un precedente, pues así, pronto en el siglo XX, la triple capacidad que tiene la fotografía de detectar la luz, de registrar dónde incidió la luz y de difundir el conocimiento alcanzado gracias a esa detección, reemplazó el ojo del astrónomo al final del telescopio. Ya desde principios del siglo XX se hacía más astrofotografía que astronomía visual. Y llegó a estar claro que el número de objetos nebulosos que aparecían en las placas fotográficas era extremadamente grande. Y también se hizo evidente un esquema en espiral presente en casi todos esos objetos nebulosos fotografiados. Entonces, si mediante rigurosas y repetidas observaciones nos convencemos que hay un esquema general y que cada nuevo descubrimiento puede ubicarse como un detalle de ese esquema, entonces tendremos derecho a suponer que se trata de una uniformidad de la naturaleza, una regularidad de la naturaleza. También es previsible suponer que ese esquema será el mismo independientemente de cuál sea el punto de observación. Y la primera persona, o la persona que aportó el primer peldaño para descifrar ese enigma, para el conocimiento de la verdadera escala del universo, fue un astrónomo, Henrietta Swan Leavitt, que tomando fotografías de la gran nube de Magallanes, un cuerpo nebuloso llamado así, que está muy al sur y que solo fue descubierto por el navegante cuando circunnavegó la Tierra por primera vez, y en su honor se llaman las nubes de Magallanes. Entonces, Henrietta Swan Leavitt estaba fotografiando y midiendo las estrellas, no la posición, el brillo. Con un microscopio densitómetro estaban midiendo el brillo de las estrellas una por una. Y observó que la gran nube de Magallanes tenía una cantidad de estrellas muy débiles, pero que además de ser débiles notó una enorme particularidad: su brillo variaba. Y pasó muchos meses midiendo la variación de brillo de esas estrellas, y se dio cuenta que se encontraba con un grupo de estrellas variables llamadas
Cefeidas, porque fueron descubiertas por primera vez en la constelación del Cefeo. Henrietta Swan-Leavitt descubrió que cuanto más brillante es la estrella, tanto mayor es el periodo de pulsación. Que las estrellas pequeñitas, muy poco brillantes, prenden y apagan como una extensión de Navidad. En cambio, las estrellas más brillantes se toman semanas, incluso meses, algunos años, para mostrar la repetición de su curva de brillo. Después, Harold Shapley, otro astrónomo en Harvard, utilizó esas pulsaciones que descubrió Henrietta Swan-Leavitt para medir la distancia a los cúmulos globulares lejanos. Fotografiando y midiendo las pulsaciones, pudo determinar la distancia de nuestro Sol al centro galáctico. Y la galaxia que evidenció las fotografías tomadas por Shapley era mucho, mucho más grande que cualquier estimación anterior. Vemos en línea negra la estimación del tamaño de la galaxia hecha por William Herschel, con el Sol en su centro y las nebulosas, Andrómeda incluida, como parte del traspatio de la galaxia. Pues señores, señoras, el testimonio aportado por las fotografías de Shapley había multiplicado el tamaño de la galaxia muchas, pero muchas veces. En 1923, nuestro amigo Edwin Hubble, aquí está Edwin, contempló ese esquema de una manera muy particular. Tenía que ser astrónomo y creativo para ser capaz de darse cuenta, pues se hallaba estudiando la nebulosa espiral de Andrómeda. Y hasta que Hubble estudió a Andrómeda, se pensaba que Andrómeda estaba dentro de la Vía Láctea. Pero Edwin Hubble observó que los brazos espirales de Andrómeda también tenían estrellas variables cefeidas. Y mediante sistemáticas mediciones fotográficas de este tipo, se demostró que Andrómeda, lejos de ser un inquilino de la Vía Láctea, ella misma era una galaxia que estaba situada al menos a 1.000.000 de años luz de distancia. Hoy sabemos que cada estrella que podemos ver de noche forma parte de una estructura mucho mayor llamada la Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea está formada por cientos de miles de estrellas, así como nubes de gas y polvo del que están hechas todas las estrellas, incluida nuestra propia estrella, el Sol. Si nos embarcamos en un viaje imaginario, atravesaríamos rápidamente nuestro sistema solar y atravesaríamos un vasto mar de estrellas. Y si nos alejamos aún mucho más, veremos a las estrellas agruparse en gigantescos brazos espirales. La estructura espiral que estamos viendo en esta ilustración artística, a medida que viajamos, nos vamos alejando, nuestra galaxia queda atrás y en ese momento podemos ver la estructura espiral de nuestra propia Vía Láctea. Durante toda la historia de la humanidad, hasta el siglo XIX, se creyó que nuestra galaxia era el universo entero. Pero en 1920, justamente al cambiar el ojo por la cámara fotográfica, se demostró, o los astrónomos descubrieron, que hay galaxias mucho más allá de cualquier concepción imaginable. El universo está compuesto de galaxias y no de estrellas. Posteriormente, la misma fotografía demostraría que el universo no es estático, un factor común a todas las concepciones previas del universo, sino que se está moviendo. ¿Cómo? Se está expandiendo. El universo que la técnica fotográfica había hecho infinito en el espacio, la misma técnica fotográfica le pondría
un límite en el tiempo, pues la luz que emitían las nebulosas espirales presentaba algo que se llamó corrimiento al rojo, redshift. Cuando fotografiamos una galaxia a través de un poderoso telescopio, parece que estuviesen detenidas en el tiempo. Todas las galaxias de nuestro universo las podemos observar o no, todas están en movimiento, algunas a miles de kilómetros por segundo. Son tan grandes y están pero tan lejos que no podemos verlas moverse directamente. Y debido a que no podemos observar directamente el movimiento, los astrónomos descubrieron una manera de utilizar la luz como velocímetro, puesto que ya sabemos que hay líneas características particulares del espectro de la luz proveniente de una galaxia debido a los elementos químicos presentes en dicha galaxia. Pues bien, la posición exacta de esas líneas se ve influenciada por la velocidad a que la galaxia se acerca o se aleja. Por ejemplo, el hidrógeno. Este es el espectro del hidrógeno. Pero si la fuente, así lo vemos aquí en la Tierra, pero si la fuente se está moviendo, en el caso de la galaxia, si se está moviendo, esas líneas van a cambiar. Si se está alejando, esas líneas se corren hacia el rojo, pero al revés, si la galaxia se está acercando, las mismas líneas del espectro se corren al azul. Y los astrónomos se dieron cuenta pronto que mientras más grande era la velocidad, más grande era el corrimiento, que eso es lo que hoy en día conocemos como la ley de Hubble. Pues bien, en el escenario del universo, las nebulosas que antes parecían formar parte del esquema de fondo de la Vía Láctea se ven ahora a remotas profundidades. Los científicos admiten hoy en día que todo el espacio del universo está poblado por millones de galaxias, y más aún, que todas las galaxias y las estrellas que la componen huyen unas de otras a fantásticas velocidades. Las galaxias están tan distantes que parecen congeladas en el espacio, aún a través de los más poderosos telescopios. Nadie ha visto directamente una galaxia moviéndose. Sin embargo, a principios del siglo XX, nuevamente el ingenio y la creatividad de los astrónomos les permitió desarrollar un procedimiento para determinar la velocidad de una galaxia, fotografiando el espectro de la luz proveniente de ella. Y para su sorpresa, vemos una fotografía de Edwin Hubble. Para su sorpresa, se encontró que excepto unas pocas galaxias cercanas, todas las galaxias que podemos observar en el universo se mueven alejándose unas de otras y alejándose de nosotros. El universo está expandiéndose. Y en 1929, Edwin Hubble encontró un patrón para ese movimiento. Mientras más alejada está la galaxia, mayor será su velocidad de alejamiento. Debido a que las galaxias están en este momento alejándose unas de otras, podemos tratar de inferir que alguna vez estuvieron todos juntos, como los corredores de una maratón. Entonces, basado en la velocidad que receden las galaxias, los astrónomos han determinado que nuestro universo ha estado expandiéndose por 14 billones de años, desde un momento en que sucedió un evento singular que hoy en día nos es dado llamar el Big Bang, la gran explosión. Este evento ocurrido hace 14 millones de años le da origen a nuestro universo conocido. El Big Bang y el universo en expansión son el paradigma reinante. Las observaciones astronómicas suministran cada vez más elementos de juicio que lo sustentan. Los cálculos hechos por los astrónomos de papel y lápiz coinciden con
las observaciones hechas con los astrónomos de sonda espacial y telescopio. Lo que estamos viendo en pantalla es la imagen de la representación del fondo de radiación cósmica que demuestra, sin lugar a duda razonable, el origen de nuestro universo. Pues desde 1929 hasta 1969, cuando el Cosmic Orbiter Background Explorer hizo esta medición, el Big Bang fue una teoría. Después del COVID, ya el Big Bang se reconoce como una ley del universo. Y el consenso científico lo acepta. Las fotografías que tomó Edwin Hubble fueron suficientes para persuadir a los mejores científicos del mundo de asumir una concepción radicalmente nueva de la naturaleza en general, del origen, de su desarrollo, de su estado actual y del futuro que tendrá nuestro universo. Vamos a ver una simulación hecha en computadora por el Museo de Ciencia Natural y la y vamos a hablar del universo conocido, hecho por el Museo de Historia Natural y el Instituto Smithsoniano. Esta película que vamos a ver muestra el universo conocido según ha sido mapeado a través de observaciones astronómicas. Cada satélite, luna, planeta, estrella y galaxia está representado en su posición y en su tamaño correcto. Despegamos desde los Himalayas, en el Tíbet, porque estamos más cerca de la atmósfera terrestre y así podemos vencer la velocidad de escape. Apenas nos separamos unos kilómetros y podemos observar que realmente nuestro planeta es una esfera. Las imágenes que enviaron a la Tierra los astrónomos del Apolo convencieron en unos minutos lo que no podían haber hecho los cosmólogos en toda la historia de la humanidad, convencer de que nuestro planeta es redondo. Tenemos una sombra parásita ahí, pero vamos a explicar. Orión ahí atrás, ¿verdad? Estamos viendo ahora la representación de los satélites, la maraña de chatarra que nosotros seres humanos hemos puesto a circunnavegar o a circunvolar nuestro planeta. Ahí están las órbitas de los satélites estacionarios, como los satélites del GPS, pero también están la órbita de los satélites circumpolares, como los satélites GEOS y Landsat. Vemos el Sol, y utilizando el Sol como punto de referencia, vamos a empezar a alejarnos. Vemos la Luna, la órbita de la Luna. Apenas estamos a un segundo luz de la Tierra y seguimos viajando en esta nave imaginaria mucho más rápido que la misma velocidad de la luz y vemos la órbita de los planetas como receden cuando apenas hemos viajado una hora luz desde nuestro punto de origen. A un día luz de distancia vemos las constelaciones y vemos el brillo real del Sol. Nos parece tan brillante porque está muy cerca, pero comparado con las otras estrellas, es una estrella de lo más vulgar, una estrella tipo I, ¿sí es eso? Una estrella que nos da la vida. Pasamos la nube de ondas de radio de 70 años luz de distancia y viajando aún más lejos vemos nuestra propia Vía Láctea. Hemos viajado 100.000 años luz. Ahora retirándonos estamos a 1.000.000 de años luz de distancia y vemos las galaxias cercanas. Vemos las galaxias más lejanas. Estamos viendo 100 millones de años luz.
Las áreas que están vacías son las áreas que todavía no han sido mapeadas. Estamos a 5 billones de años luz de la Tierra y observamos los cuásares, los objetos más débiles que podemos observar. Vemos el resplandor de un universo temprano, la luz de la explosión del Big Bang, el remanente que marca nuestro horizonte cósmico en el espacio y en el tiempo. No podemos ir más lejos, ni en el espacio ni en el tiempo. Entonces, ahora regresemos a casa, es decir, regresemos al presente. De regreso a nuestro hogar, la perla azul flotando en el fondo del universo, nuestra casa, la Vía Láctea, nuestro sol girando en la periferia de uno de sus brazos, como cientos de miles de estrellas igual a ella, cada uno con sus planetas, y la esperanza de que alberga vida e inteligencia tal como la conocemos. Y si enfocamos, vemos acercarse nuestro sistema solar. Y a pesar de estar más cerca, reconocemos primero a Júpiter y a Saturno, los gigantes de nuestro sistema. Pasamos a Urano, a Neptuno, los planetoides enanos, Plutón, Sedna. Nos acercamos a Marte y por fin nuestra casa y su eterna compañera, la Luna. Y volvemos nuevamente a esta perla de agua que permite la vida tal y como la conocemos. Y preparamos este es el lado de la noche iluminado. ¿Lo vieron? Sí. Nuevamente nos acercamos al Himalaya y desde el Himalaya vamos a detener nuestro viaje hipotético para regresar a esta sala y darnos cuenta que la fotografía, tal y como la conocemos como proceso químico, ya no se usa más en la astronomía. ¿Por qué? Por su baja eficiencia cuántica. Con la película de negativos, con la película de positiva, de cada 100 fotones que caían en el negativo, solo 5 eran convertidos en imagen, es decir, una eficiencia cuántica del 5%. Las mejores películas, las de 103A, las 103C de la época, ¿verdad?, tenían una eficiencia cuántica del 9 y el 10%. Cualquier punche de cámara electrónica de hoy en día, la más tapa amarilla, la más sacacaca, ¿verdad?, tiene una eficiencia cuántica del 70, del 80%. Por eso es tan fácil hacer fotografías o imágenes hoy en día, donde antes era dificilísimo. Además de eso, los larguísimos tiempos de exposición, la falta de reciprocidad, la sensibilidad no lineal del color, la necesidad de un almacenaje específico en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, y además la subsecuente necesidad de la digitalización de las placas fotográficas hicieron que a finales del siglo XX fuese reemplazada por la imagen electrónica, mal llamada fotografía digital, debido a su alta eficiencia cuántica, a su amplia respuesta espectral, es capaz de detectar desde el mismísimo infrarrojo, pasando por el visible hasta bien adentro del ultravioleta. Tiene un extenso rango dinámico, una respuesta completamente lineal, bajo ruido, alta estabilidad, y encima de eso nos proporciona ya la data convenientemente digitalizada. Gracias a la fotografía, al proceso fotográfico, hoy en día sabemos que nuestra galaxia no es ni la única ni la más grande, que el Sol se ubica en la periferia, que el componente fundamental del universo son las galaxias y no las estrellas, que todas las galaxias se alejan de nosotros y entre sí, que el universo se extiende más allá de cualquier concepción posible dentro de nuestra minúscula realidad cotidiana, que nuestro universo se está expandiendo y que tuvo su origen en un evento singular que ocurrió hace 13.700 millones de años. La expansión del universo
hoy en día se considera como uno de los grandes descubrimientos científicos en la historia de la humanidad. Y tras bastidores, humildemente, la fotografía se lleva el crédito, pues el aporte de la fotografía astronómica a la concepción actual del cosmos se debe apreciar no solo por las asunciones que derrocó o por las nuevas vistas que abrió, sino como un hito, como un logro, una realización del intelecto humano. Solo por eso, cuando con tus ojos bebas en el profundo pozo de la noche, acuérdate de los que excavaron el pozo. Muchísimas gracias. Entonces, por favor. Preguntas, comentarios, invitaciones a almorzar. ¿Puedes, por favor, José, poner la presentación para hacerte una pregunta? Cuando hablaba, digamos, así llamaba la fotografía analógica, hablaste de la parte de reciprocidad. Quiero entender eso porque tengo esa curiosidad. ¿Qué significa eso exactamente? Aquí. Baja eficiencia cuántica, tiempo largo de exposición, falta de reciprocidad. ¿Qué significa eso? Pregunto usted. ¿Alguien le puede decir a nosotros? Cuando hablamos de reciprocidad, estamos hablando de que la relación no es lineal. Que si yo utilizo una película negativa y utilizo un microdensitómetro para observar la cantidad de depósito de plata producida por esa exposición en esas condiciones de revelado, yo observo que se deposita determinada cantidad. Yo puedo suponer entonces que si expongo el doble de tiempo o expongo el doble de luz, voy a obtener una doble cantidad de depósito. No te montes que no vas. Entonces la reciprocidad es eso, que cuando yo doy doble tiempo de exposición, la cantidad de depósito argéntico producido no es el doble del que yo esperaría con el doble exposición. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hacían fotografías astronómicas y yo hacía una fotografía de 1 minuto, si quería obtener el doble de densidad en el negativo, no tenía que dar 2 minutos, tenía que dar 12, 15 minutos de exposición, porque la respuesta a la luz del sensor químico basado en las sales, los halogenuros de plata, no es lineal, cosa que sí es la imagen electrónica. A tanta cantidad de luz, tantos voltios producidos en la tesela, o tal variación de la capacitancia en cada píxel individual, que luego es leído, amplificado, digitalizado y almacenado, ¿verdad? Entonces, gracias a ese proceso electrónico no existe la falla de la reciprocidad, y eso es uno de los factores que hicieron que la imagen electrónica desplazase a la imagen fotográfica en la empresa de capturar la débil luz proveniente del espacio exterior, porque todo lo que conocemos del universo hasta mediados del siglo XX vino por conducto de esa estrecha ventana que llamamos luz visible. Hoy en día hablamos de astronomía multionda, astronomía de infrarrojo, astronomía ultravioleta, pero también hablamos de astronomía de rayos X, astronomía de rayos cósmicos, astronomía de microondas, astronomía de ondas decrométricas, kilométricas, radioastronomía. Hay una cantidad de maneras de estudiar el universo que no son ya solamente limitadas a la luz visible, ¿verdad? Entonces, gracias a la respuesta lineal, absolutamente lineal, que tiene la imagen electrónica, y a una sensibilidad completamente lineal al color, cosa que no era la película negativa, porque la película negativa era ciega al rojo. Por eso ustedes ven en las películas, cuando ven una escena dentro de un laboratorio fotográfico, todo está iluminado al rojo, porque el rojo es una luz que yo puedo ver, pero que la película es completamente ciega al rojo. Entonces, por eso yo puedo hacer mi trabajo dentro del laboratorio con luz roja.
¿Alguna otra pregunta? Sigue en pie del almuerzo, ¿no? A la cuenta de 3, un aplauso. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. No se pierdan las actividades de la tarde, que van a estar muy buenas. Y para mañana también viene otra gente que dice cosas que hay que prestar atención porque puede ser que tengan razón. Pero lo que yo les digo es que no le crean todo lo que dicen, ¿verdad? Vayan, busquen, lean, investiguen, entonces formen su juicio propio. Okay. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta excelente participación. Creo que fue al más claro posible y nos invitó a viajar en el universo. Gracias a todos los compañeros presentes. Queremos invitarlos en la tarde. También tendremos 2 ponencias más de 2 compañeros en la universidad. Una de ellas es referente al software para astrónomos aficionados, aquellos que quieran dar un poco más en eso y saber cómo tener herramientas para la observación de la boda celeste. Otro compañero que nos quiera el otro chico es referente a tecnología en astronomía en el uso de la luz visible. Y para finalizar el ciclo de hoy en la tarde, un grupo chileno nos va a mencionar un poco del cosmos en nuestra cocina. Entonces va a ser bastante interesante también para que se acerquen y participen. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Aplausos, aplausos. Ahí sí.